¿Alguna vez te has preguntado qué sucede cuando dejas de preocuparte y empiezas a confiar completamente en Dios? La Biblia nos da una respuesta poderosa en Filipenses 4, 6, 7. No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Este pasaje nos recuerda que la confianza en Dios no solo alivia nuestras cargas, sino que nos regala una paz que el mundo no puede ofrecer. Hoy exploraremos cómo liberar nuestras preocupaciones y vivir plenamente en la confianza divina. Si alguna vez te has sentido abrumado, este mensaje es para ti. ¿Estás listo para descubrir cómo Dios puede transformar tu ansiedad en paz? ¿Has sentido que las preocupaciones de la vida te atrapan como una red invisible, asfixiándote y alejándote de la paz que tanto anhelas? La preocupación tiene una forma de infiltrarse en nuestras mentes, robando nuestro gozo y desviando nuestra atención de lo que realmente importa. En momentos como esos, recordamos las palabras de Jesús en Mateo 6:34. No se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Cada día tiene ya sus propios problemas. Esta instrucción no es solo un consejo práctico, es un llamado a confiar en el Creador que sostiene el universo y a liberar el peso que nunca estuvimos destinados a cargar. El peso de la preocupación puede sentirse abrumador, pero no es un fenómeno nuevo. Desde los tiempos bíblicos, las personas han luchado con la ansiedad. Piensa en Marta, quien en Lucas 10:41-42 fue amorosamente corregida por Jesús cuando se dejó consumir por sus preocupaciones al preparar la casa para él. Mientras su hermana María elegía sentarse a los pies del Maestro y escuchar su palabra, Marta estaba distraída, afanada en cumplir con lo que ella percibía como responsabilidades urgentes. «Marta, Marta», le respondió el Señor, «estás preocupada y distraída con muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará». Este relato revela una verdad profunda. Nuestras preocupaciones nos distraen de lo esencial, que es confiar en Dios y buscar su presencia. Tal vez como Marta, sientes que hay tantas cosas en tu vida que requieren tu atención inmediata, que simplemente no tienes tiempo para detenerte y confiar. Pero es precisamente en esos momentos de mayor caos que Dios nos invita a buscarlo. En Filipenses 4, 6, 7 encontramos una promesa que es una ancla para el alma. No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Estas palabras no solo nos animan a entregar nuestras cargas al Señor, sino que nos garantizan algo aún más precioso, una paz sobrenatural que trasciende las circunstancias. Pero ¿cómo podemos liberarnos realmente de las preocupaciones que nos atormentan? Aquí es donde necesitamos examinar nuestras propias vidas y preguntarnos, ¿qué estamos sosteniendo que deberíamos dejar en manos de Dios? A menudo, intentamos controlar nuestras situaciones porque creemos, aunque sea inconscientemente, que podemos manejarlo mejor que Él. Sin embargo, la Biblia nos recuerda una y otra vez que nuestras fuerzas son limitadas, mientras que su poder es infinito. En el Salmo 55, 22 se nos instruye: entrega tus cargas al Señor, y Él cuidará de ti. No permitirá que el justo tropiece y caiga. Este acto de entrega no es un signo de debilidad, sino de sabiduría.
A lo largo de las Escrituras vemos cómo Dios se mueve poderosamente cuando las personas deciden dejar de preocuparse y confiar en Él. Consideremos la historia del pueblo de Israel en su salida de Egipto, frente al Mar Rojo, con los ejércitos de Faraón persiguiéndolos. El temor y la preocupación amenazaban con paralizarlos. Pero Moisés les dijo: «No tengan miedo, manténganse firmes y verán la liberación que el Señor les traerá hoy». Éxodo 14:13. En ese momento de aparente desesperanza, Dios obró un milagro, dividiendo las aguas y mostrando que Él siempre es fiel para salvar a quienes confían en Él. Este tipo de confianza radical en Dios no es algo que simplemente surge de la noche a la mañana. Es el resultado de una relación profunda con Él. Así como un niño pequeño confía en que sus padres los sostendrán al lanzarse a sus brazos, nosotros también aprendemos a confiar en nuestro Padre Celestial cuando lo conocemos a través de su palabra, la oración y la comunión con otros creyentes. Jeremías 17:7-8 describe la bendición de aquellos que confían en el Señor. Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor, y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Sin embargo, confiar en Dios no significa que nuestras circunstancias siempre cambiarán de inmediato. A veces, la verdadera transformación ocurre en nuestro interior, cuando dejamos de preocuparnos y colocamos nuestras ansiedades en las manos de Dios. Él nos da una nueva perspectiva. De repente, los problemas que parecían insuperables comienzan a verse como oportunidades para experimentar su gracia y fidelidad. En lugar de enfocarnos en lo que no podemos controlar, aprendemos a descansar en su soberanía, sabiendo que Él tiene un plan para nosotros. Una historia que ilustra este principio es la de una mujer que enfrentaba la incertidumbre económica después de perder su empleo. Durante semanas, las noches eran largas y llenas de lágrimas, mientras se preguntaba cómo iba a proveer para su familia. Pero un día, mientras leía Mateo 6:26, donde Jesús dice: «Miren las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas?». Algo cambió en su corazón. Decidió confiar en que Dios cuidaría de ella, y poco a poco comenzó a experimentar su provisión en formas inesperadas. Amigos le ofrecieron ayuda, y eventualmente encontró un trabajo que no solo cubría sus necesidades, sino que también le permitió apoyar a otros. Estas historias, tanto bíblicas como actuales, nos enseñan que la preocupación no tiene poder cuando la confrontamos con la fe. En 1 Pedro 5:7 se nos invita a echar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él cuida de nosotros. La imagen de echar implica un acto deliberado, como si lanzáramos una carga pesada que no podemos llevar más. Este versículo nos asegura que no estamos solos en nuestras luchas. Dios está íntimamente involucrado en nuestras vidas, deseando llevar nuestras cargas para que podamos caminar en libertad. A medida que reflexionamos sobre este tema, es crucial recordar que la preocupación a menudo surge de nuestra limitada perspectiva humana. Solo vemos lo que está frente a nosotros, mientras que Dios ve todo el panorama. Isaías 55:8-9 nos recuerda: «Porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos», afirma el Señor. «Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra». Esta verdad nos llama a soltar el control y confiar en que sus planes son mejores de lo que podríamos imaginar. Imagina un momento en tu vida en el que te sentiste
completamente superado por las circunstancias. Tal vez fue una enfermedad, un problema financiero o una relación rota. Ahora piensa en cómo habría cambiado tu experiencia si hubieras confiado completamente en Dios desde el principio. No podemos regresar en el tiempo, pero podemos aprender de esas experiencias y elegir vivir de manera diferente a partir de ahora. A través de la oración, la lectura de las Escrituras y la meditación en su palabra, podemos entrenar nuestros corazones para responder con fe en lugar de preocupación. Cada vez que enfrentemos un desafío, podemos recordar las palabras de Jesús en Juan 14:27. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Este regalo de paz es el antídoto perfecto para las ansiedades de la vida. El peso de la preocupación puede parecer insuperable, pero cuando aprendemos a confiar en Dios, descubrimos una libertad que no tiene precio. No importa cuán grandes sean nuestras cargas, su amor y su poder son infinitamente mayores. Tal como María eligió sentarse a los pies de Jesús, también nosotros podemos decidir descansar en su presencia, sabiendo que en Él encontramos todo lo que necesitamos. La pregunta no es si Dios puede liberarnos de nuestras preocupaciones, sino si estamos dispuestos a confiar en Él lo suficiente como para entregárselas. En la vida, hay momentos en los que sentimos que llevamos el peso del mundo sobre nuestros hombros. Las cargas se acumulan y parece que no hay forma de escapar de las responsabilidades, las preocupaciones y los miedos. Pero en medio de este caos, la voz de Jesús resuena con una invitación clara y poderosa. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Mateo 11:28. Estas palabras no solo traen consuelo, sino que revelan una verdad transformadora. No estamos hechos para llevar nuestras cargas solos. Cuando Jesús nos invita a acercarnos a Él, no lo hace como una opción más entre muchas. Nos llama a entregarle aquello que nos consume, prometiendo darnos algo que el mundo jamás podrá ofrecer: descanso verdadero. Esta no es una oferta pasajera ni un alivio temporal, sino una transformación profunda que comienza cuando decidimos confiar. Sin embargo, para muchos, este acto de entrega no es tan sencillo como parece. Confiar requiere dejar ir el control, soltar nuestras ansiedades y creer que Dios puede hacer más con nuestras vidas de lo que nosotros podríamos lograr. A lo largo de la Biblia, encontramos ejemplos de hombres y mujeres que enfrentaron esta decisión. Piensa en Ana, una mujer cuyo corazón estaba lleno de angustia porque no podía tener hijos. En 1 Samuel 1:10, vemos cómo, con gran angustia, comenzó a orar al Señor y a llorar desconsoladamente. Pero en lugar de quedarse atrapada en su dolor, Ana llevó su carga al único que podía responderle. Cuando finalmente entregó su situación a Dios, experimentó una paz que no había sentido antes, incluso antes de que su petición fuera concedida. Este acto de fe no solo transformó su vida, sino que también preparó el camino para el nacimiento de Samuel, uno de los profetas más grandes de Israel. Esta historia nos muestra que la entrega no es una señal de debilidad, sino de fe. Al igual que Ana, nosotros también somos invitados a llevar nuestras preocupaciones a Dios, confiando en que Él las tomará y las transformará. Pero a menudo luchamos con esta idea. Queremos mantener el control, como si nuestras soluciones fueran más efectivas que las de Dios. Sin embargo, las Escrituras son claras. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Proverbios 3, 5, 6. La confianza implica un acto de rendición,
pero también una declaración de dependencia. Cuando confiamos en Dios, reconocemos que su sabiduría es mayor que la nuestra, que su plan es perfecto incluso cuando no podemos entenderlo completamente. Esto puede parecer difícil, especialmente cuando enfrentamos desafíos que parecen no tener solución. Pero es precisamente en esos momentos cuando su poder se hace evidente. Considera la historia de Gedeón. En Jueces 6, encontramos a un hombre común, lleno de dudas y temores, que fue llamado por Dios para liderar a Israel contra los madianitas. Gedeón, inseguro de sus habilidades, pidió señales para asegurarse de que realmente era Dios quien lo estaba llamando. Aunque su confianza era débil, Dios no lo desechó. En lugar de eso, lo fortaleció y lo guió, mostrándole que la victoria no dependía de su fuerza, sino del poder divino. Cuando finalmente confió y obedeció, Gedeón vio cómo Dios usó un pequeño ejército de 300 hombres para derrotar a un enemigo mucho mayor. Esta historia nos enseña que cuando confiamos en Dios y dejamos nuestras cargas en sus manos, Él puede obrar milagros más allá de nuestra comprensión. Pero también revela que la confianza no siempre es instantánea. A veces se desarrolla con el tiempo, a través de pequeños pasos de fe. Cada vez que elegimos entregar algo a Dios, nuestra confianza crece y empezamos a ver su mano en aspectos que antes habríamos pasado por alto. En nuestra vida cotidiana, este acto de confiar puede parecer diferente para cada persona. Para algunos, puede significar orar con sinceridad por algo que les preocupa profundamente. Para otros, puede ser dejar de intentar controlar una situación y permitir que Dios tome el mando. Pero independientemente de cómo se vea, la confianza siempre requiere acción. En Filipenses 4, 6, 7, Pablo nos da un camino claro. No se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. La gratitud es un componente esencial en este proceso. Cuando agradecemos a Dios, incluso en medio de las dificultades, declaramos nuestra fe en su bondad y en su capacidad para obrar en nuestras vidas. Este cambio de perspectiva no solo nos libera del peso de la preocupación, sino que también abre las puertas para experimentar su paz. Un ejemplo conmovedor de esta verdad se encuentra en la vida de Corrie ten Boom, una mujer que vivió los horrores del Holocausto. Durante su tiempo en un campo de concentración, Corrie enfrentó circunstancias inimaginables. Sin embargo, en medio del sufrimiento, encontró fuerzas al confiar en Dios y al agradecer por las bendiciones, por pequeñas que fueran. En su libro El refugio secreto, relata cómo incluso agradeció a Dios por las pulgas en su barraca, solo para descubrir más tarde que éstas mantenían alejados a los guardias, permitiéndoles realizar estudios bíblicos en secreto. Su historia es un recordatorio poderoso de que cuando confiamos y agradecemos, Dios puede usar incluso lo que parece negativo para nuestro bien. Pero confiar en Dios no siempre significa que nuestras circunstancias cambiarán de inmediato. A veces, el cambio más importante ocurre dentro de nosotros. Cuando elegimos dejar nuestras cargas en sus manos, comenzamos a experimentar una paz que no tiene sentido desde una perspectiva humana. Esta paz no elimina necesariamente los problemas, pero transforma la forma en que los enfrentamos. Nos recuerda que no estamos solos, que el Dios del universo está con nosotros, trabajando en cada detalle. Isaías 26:3 lo describe de esta manera: Tú guardarás en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Este versículo encapsula el corazón de lo que significa confiar en Dios.
Cuando fijamos nuestra mente en Él, cuando dejamos de enfocarnos en nuestras preocupaciones y comenzamos a meditar en su carácter, su fidelidad y su amor, encontramos una paz que no depende de las circunstancias. Sin embargo, esta paz no es algo que simplemente recibimos pasivamente. Requiere que tomemos una decisión diaria de confiar, incluso cuando no entendemos por completo lo que Dios está haciendo. Tal vez estás enfrentando una situación en la que parece que no hay salida, una batalla que te ha dejado agotado. En esos momentos recuerda las palabras del Salmo 46:10. Quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. Ser quietos no significa ser inactivos, sino detenernos lo suficiente como para recordar quién es Dios y qué es lo que Él puede hacer. Significa permitir que su poder y su amor transformen nuestra perspectiva, liberándonos de la necesidad de resolver todo por nuestra cuenta. Un padre que camina con su hijo pequeño por un sendero peligroso no espera que el niño cargue con las provisiones o encuentre el camino. Todo lo que el niño debe hacer es confiar en que su padre sabe a dónde va y está cuidando de él. De la misma manera, nuestro Padre Celestial nos llama a confiar en que Él tiene el control, incluso cuando el camino parece incierto. Cuando nos atrevemos a soltar nuestras cargas y confiar en Dios, descubrimos una libertad que no podemos encontrar en ningún otro lugar. Él no solo nos alivia del peso de la preocupación, sino que nos equipa para enfrentar los desafíos con fe y esperanza. Como dijo el apóstol Pablo en Romanos 8:28, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. La invitación está clara. Lleva tus cargas al Señor, confía en su plan, agradece por su fidelidad y observa cómo transforma no solo tus circunstancias, sino también tu corazón. El descanso que Jesús promete no es algo distante o inalcanzable. Es una realidad que está a tu alcance cuando decides confiar en Él. ¿Estás listo para entregar tus cargas y experimentar lo que sucede cuando confías plenamente en Dios? La oración es el puente que conecta nuestros corazones con el cielo, el medio a través del cual podemos liberar nuestras preocupaciones y encontrar refugio en la presencia de Dios. Pero más allá de ser una rutina o una tradición, la oración es un acto de confianza, un reconocimiento de que nuestras cargas son demasiado grandes para llevarlas solos y que necesitamos la intervención divina. En Filipenses 4:6-7, Pablo nos da una verdad que puede cambiar nuestra perspectiva. No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Cuando oramos, no solo estamos hablando con Dios, estamos transfiriendo nuestras preocupaciones a su cuidado, reconociendo que Él es soberano sobre todas las cosas. La oración no cambia a Dios, sino que nos cambia a nosotros, moldeando nuestras prioridades, fortaleciendo nuestra fe y alineándonos con su voluntad. La Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que encontraron en la oración su fortaleza. Uno de los relatos más conmovedores es el de Daniel, un hombre que enfrentó la incertidumbre y el peligro con una fe inquebrantable. En Daniel 6 se nos cuenta cómo, a pesar de un decreto que prohibía orar a cualquier dios excepto al rey, Daniel continuó orando 3 veces al día, como siempre lo había hecho. Esta práctica no era una mera formalidad. Era el ancla que lo sostenía en tiempos de adversidad. Cuando fue arrojado al foso de los leones, su confianza en Dios no flaqueó, y Dios, en respuesta, cerró las bocas de los leones
demostrando su poder y fidelidad. Este ejemplo nos recuerda que la oración no siempre nos libra de las pruebas, pero nos fortalece para enfrentarlas con valentía. Cuando oramos, reconocemos que nuestra dependencia no está en nuestras capacidades, sino en el Dios que tiene el control absoluto. A través de la oración, declaramos nuestra fe en un Dios que escucha y responde, incluso cuando las circunstancias parecen estar en nuestra contra. Pero, ¿cómo podemos hacer de la oración una parte central de nuestra vida diaria? La respuesta está en la sencillez de un corazón dispuesto. Jesús, en Mateo 6:6 nos dice: cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en lo secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. No se trata de palabras elocuentes ni de largos discursos, sino de un encuentro íntimo y sincero con nuestro Creador. A veces nuestras preocupaciones parecen tan abrumadoras que no sabemos por dónde empezar. En esos momentos, la oración puede ser tan simple como un suspiro, una palabra o incluso un silencio lleno de anhelo. Romanos 8:26 nos asegura: el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Este pasaje nos recuerda que no necesitamos tener todas las respuestas o decir las palabras correctas. Dios entiende incluso lo que no podemos expresar. Un ejemplo moderno de esto es la historia de un hombre que enfrentaba una enfermedad terminal. Aunque estaba rodeado de incertidumbre, encontró consuelo en oraciones simples y honestas, como: Dios, ayúdame, y Dios, confío en ti. A medida que continuó orando, su paz aumentó, y aunque su situación no cambió de inmediato, su actitud y su fe sí lo hicieron. Al final de su vida, testificó que, aunque no entendía el propósito de su enfermedad, sabía que Dios estaba con él en cada paso del camino. La oración no solo nos conecta con Dios, sino que también nos transforma. En Santiago 5:16 se nos dice: la oración del justo es poderosa y eficaz. Esto no significa que nuestras oraciones siempre obtendrán la respuesta que esperamos, pero sí que tienen un impacto significativo, tanto en nosotros como en las situaciones que enfrentamos. En los momentos de mayor incertidumbre, la oración puede convertirse en un refugio. Imagina a Jesús en el huerto de Getsemaní, enfrentando la angustia de la cruz que estaba por venir. En Lucas 22:44 leemos: en medio de su angustia, Jesús oraba con fervor, y su sudor era como gotas de sangre que caían a tierra. A pesar del peso de lo que enfrentaba, Jesús encontró fortaleza en la oración, entregándose completamente a la voluntad del Padre. Este ejemplo nos muestra que incluso en nuestras batallas más intensas, podemos recurrir a Dios y encontrar en su presencia la fuerza para seguir adelante. Sin embargo, la oración no debe ser solo un recurso para los tiempos difíciles. Es también una forma de comunión diaria con Dios, una manera de alinearnos con su propósito para nuestras vidas. En el Salmo 5:3, David escribe: de mañana, Señor, escuchas mi clamor. De mañana te presento mis ruegos y quedo a la espera de tu respuesta. Este hábito de buscar a Dios cada día, desde temprano, nos ayuda a enfrentar los desafíos con una perspectiva renovada, confiando en que Él está al control. Cuando oramos, no solo traemos nuestras preocupaciones a Dios, sino que también cultivamos una relación más profunda con Él. Es en esos momentos de intimidad donde su paz, como lo describe Filipenses 4:7, comienza a llenar nuestros corazones y mentes. La oración nos recuerda que no estamos solos,
que el Dios que creó el universo está dispuesto a escucharnos y guiarnos. Una historia que ilustra este punto es la de una madre que enfrentaba la preocupación constante por su hijo, quien había tomado malas decisiones y se había alejado de la fe. En lugar de dejarse consumir por el miedo, ella decidió orar diariamente por él, confiando en que Dios estaba trabajando en su vida, incluso cuando no podía verlo. Pasaron años sin cambios aparentes, pero un día su hijo regresó a casa, arrepentido y dispuesto a reconciliarse con Dios. Aunque la madre no pudo controlar las decisiones de su hijo, sus oraciones persistentes jugaron un papel clave en el cambio que eventualmente ocurrió. La oración nos invita a confiar en que Dios está obrando, incluso cuando no podemos verlo. En Habacuc 2:3 encontramos una promesa que nos llena de esperanza. Aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. Este versículo nos anima a persistir en la oración, sabiendo que el tiempo de Dios es perfecto y que sus planes siempre son para nuestro bien. Al orar, también aprendemos a soltar el control. A menudo queremos que Dios responda a nuestras peticiones de inmediato y de la manera que esperamos, pero su sabiduría trasciende la nuestra. En Efesios 3:20, se nos dice que Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Este recordatorio nos llama a confiar en que sus respuestas siempre superarán nuestras expectativas, incluso si no se alinean con nuestros deseos inmediatos. La oración, en su esencia, es un acto de entrega. Es reconocer que nuestras fuerzas son limitadas, pero que servimos a un Dios ilimitado. Cuando oramos, nos posicionamos para recibir su gracia, su dirección y su paz. No importa cuán grandes sean nuestras preocupaciones, la oración nos da acceso a un poder que supera cualquier obstáculo. En nuestra relación con Dios, la oración no es solo un monólogo, es un diálogo. Al tomarnos el tiempo para escuchar, podemos percibir su guía y su dirección. En Isaías 30:21 leemos: «Ya sea que te desvíes a la derecha o a la izquierda, tus oídos percibirán a tus espaldas una voz que dirá: este es el camino, síguelo». Este pasaje nos recuerda que Dios desea hablarnos, guiarnos y mostrarnos el camino correcto, pero debemos estar dispuestos a escuchar. La oración no es solo un medio para presentar nuestras peticiones, sino también una herramienta para alinear nuestros corazones con el propósito de Dios. Cuando nos acercamos a Él con humildad y fe, encontramos no solo respuestas, sino una transformación que impacta cada área de nuestra vida. La invitación es clara: ora, confía y experimenta cómo Dios responde, de maneras que van más allá de lo que podemos imaginar. ¿Estás listo para dejar que la oración sea la llave que abre las puertas de su paz y poder en tu vida? La paz divina es uno de los regalos más preciosos que Dios ofrece a quienes confían en Él. Es una paz que no depende de las circunstancias, una que permanece incluso en medio de la tormenta. Jesús lo expresó de manera clara en Juan 14:27 cuando dijo: «La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden». Estas palabras no solo son una promesa, sino una invitación a experimentar una paz que trasciende el entendimiento humano. Pero, ¿cómo podemos identificar las señales de esta paz en nuestra vida? La paz de Dios no es algo que se encuentra en las cosas materiales o en las soluciones rápidas. Es un estado del corazón y la mente que nace de la certeza de que Dios está en control. En Filipenses 4:7, Pablo describe esta paz como algo que sobrepasa todo entendimiento y que cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús.
Esta paz se manifiesta de formas que a menudo desafían nuestra lógica. Mientras el mundo busca calma en las circunstancias externas, los creyentes pueden experimentar una serenidad interior, incluso en medio del caos. Una de las señales más evidentes de la paz divina es la ausencia de confusión. En Isaías 26:3 se nos asegura: «Tú guardarás en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado». Cuando nuestra mente se enfoca en Dios y no en nuestras preocupaciones, encontramos claridad y dirección. Esta paz no significa que siempre sabremos exactamente qué hacer, pero sí que tendremos la confianza de que Dios nos está guiando. La historia de Elías es un poderoso ejemplo de esta paz en acción. En 1 Reyes 19, después de enfrentar una intensa oposición y huir al desierto, Elías estaba agotado y desanimado. En su desesperación, buscó a Dios, y el Señor se manifestó, no en un viento fuerte, ni en un terremoto, ni en un fuego, sino en un suave murmullo. Esta experiencia mostró a Elías que la presencia de Dios trae calma y dirección, incluso en los momentos más oscuros. Así sucede en nuestras vidas cuando nos detenemos a escuchar su voz en medio del ruido. A menudo, las señales de la paz divina se hacen evidentes en nuestra capacidad para enfrentar situaciones difíciles con valentía. En el Salmo 23:4, David declara: «Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo». Esta paz no elimina los desafíos, pero nos asegura que no estamos solos. David sabía que la presencia de Dios era suficiente para disipar el temor, y esta certeza se refleja en cómo enfrentamos nuestras propias adversidades. Un relato conmovedor que ilustra esta verdad es el de una joven madre que enfrentaba la incertidumbre de una enfermedad grave. Aunque su diagnóstico era desalentador, ella encontró paz al entregarse completamente a Dios. Recuerda haber dicho: «No sé qué traerá el futuro, pero sé que Dios está en él». Su fe le permitió enfrentar cada día con esperanza, y quienes la rodeaban no podían ignorar la serenidad que irradiaba. Esa paz no provenía de sus circunstancias, sino de su confianza en el carácter inmutable de Dios. Otro aspecto de la paz divina es su capacidad para traer estabilidad emocional. En lugar de ser arrastrados por las olas de la ansiedad y el temor, podemos permanecer firmes, sabiendo que Dios tiene el control. En el libro de Habacuc, el profeta expresa esta estabilidad cuando dice: «Aunque la higuera no florezca, ni haya frutos en las vides, aunque falte el producto del olivo, y los campos no produzcan alimentos, aunque las ovejas desaparezcan del redil, y no haya ganado en los establos, aún así, me regocijaré en el Señor, me alegraré en el Dios de mi salvación». Habacuc 3:17-18. Esta actitud no es natural, es el resultado de una paz sobrenatural que viene de Dios. Sin embargo, identificar esta paz requiere sensibilidad espiritual. A menudo, estamos tan inmersos en nuestras preocupaciones que no reconocemos las formas en que Dios nos está hablando. Jesús, en Mateo 11:28-29, nos invita a acercarnos a Él diciendo: «Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, porque soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma». Este descanso es una señal de que hemos entregado nuestras cargas a Él, permitiendo que su paz llene nuestro ser. La paz divina también se refleja en nuestras decisiones. Cuando enfrentamos opciones importantes, a menudo sentimos inquietud cuando algo no está alineado con la voluntad de Dios. Por otro lado, cuando seguimos su dirección,
experimentamos una tranquilidad que confirma que estamos en el camino correcto. En Colosenses 3:15, Pablo nos dice que la paz de Cristo gobierne en sus corazones. Este gobernar implica que la paz actúa como un árbitro, guiándonos hacia las decisiones que honran a Dios. Un ejemplo moderno de esto es la historia de un empresario que enfrentaba una decisión crucial sobre un proyecto que prometía grandes ganancias, pero que implicaba compromisos éticos. Después de orar y reflexionar, decidió rechazar la oferta porque no sentía paz al respecto. Aunque parecía una decisión arriesgada, más tarde vio cómo Dios le abrió puertas para oportunidades aún mayores. Este relato nos recuerda que la paz divina no siempre sigue la lógica humana, pero siempre nos lleva por el camino correcto. Cuando hablamos de la paz que Dios da, no podemos ignorar su impacto en nuestras relaciones. La paz divina no solo transforma nuestro interior, sino también cómo interactuamos con los demás. En Romanos 12:18 se nos exhorta: si es posible, y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Este tipo de paz no significa la ausencia de conflictos, sino una disposición a buscar la reconciliación y a responder con gracia, incluso en situaciones difíciles. Un pastor relató una vez cómo experimentó esta paz en su propia familia. Después de años de tensión con un pariente cercano, decidió buscar la reconciliación, orando por sabiduría y paz antes de cada conversación. Aunque el proceso fue lento, finalmente lograron restaurar su relación. Mirando hacia atrás, dijo: fue la paz de Dios la que me permitió dar el primer paso, incluso cuando no sabía cómo sería recibido. La paz divina también se hace evidente en nuestra capacidad para encontrar gozo en medio de la adversidad. En Filipenses 4:4, Pablo escribe: regocíjense en el Señor siempre. Insisto, regocíjense. Este llamado no ignora las dificultades de la vida, pero nos invita a ver más allá de ellas, hacia el Dios que está obrando a nuestro favor. Uno de los testimonios más inspiradores de este tipo de gozo es el de un hombre que, después de perder su negocio, decidió dedicar su tiempo a servir en su iglesia local. A pesar de la pérdida, encontró una paz y un propósito renovados al centrarse en las necesidades de los demás. Su historia es un recordatorio de que, cuando confiamos en Dios, incluso los contratiempos pueden convertirse en oportunidades para crecer y reflejar su gloria. En última instancia, la paz divina es una prueba de que hemos entregado nuestras vidas al cuidado de Dios. No siempre será fácil reconocerla, especialmente cuando nuestras emociones y pensamientos intentan distraernos. Pero, cuando permitimos que su paz gobierne en nuestros corazones, descubrimos que no importa lo que enfrentemos, su presencia siempre es suficiente. La invitación está abierta para todos. Fijar nuestros pensamientos en Él, escuchar su voz en medio del ruido y permitir que su paz transforme nuestra vida. Es una experiencia que no se puede explicar completamente con palabras, pero que cambia todo. ¿Estás listo para buscar esa paz que solo Dios puede dar? La fe que inspira confianza no es un concepto abstracto ni una idea lejana, sino una realidad que se ha manifestado una y otra vez en las Escrituras y en la vida de aquellos que han decidido creer en el Dios que cumple sus promesas. Desde el principio de la historia bíblica, Dios ha demostrado su fidelidad en situaciones que parecían imposibles, utilizando las pruebas para fortalecer la fe de su pueblo y glorificarse a través de ellas. Uno de los testimonios más claros de esta verdad lo encontramos en la vida de Abraham, quien es conocido como el padre de la fe. En Génesis 12, Dios le dio un llamado claro: salir de su tierra
y dejar atrás todo lo conocido para dirigirse a un lugar que Él le mostraría. Este llamado no solo requería valentía, sino también una fe absoluta en que Dios cumpliría su promesa de hacerlo una gran nación. Aunque no entendía todos los detalles, Abraham confió y obedeció, y esa confianza fue la semilla de una bendición que continúa hasta el día de hoy. En Hebreos 11:8 se reafirma este acto de fe. Por la fe Abraham, cuando fue llamado para ir al lugar que habría de recibir como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Este tipo de fe no es el resultado de circunstancias favorables, sino de una decisión consciente de confiar en el carácter de Dios. Abraham enfrentó pruebas a lo largo de su vida, incluida la promesa de un hijo que parecía imposible de cumplirse debido a su avanzada edad y la de Sara. Sin embargo, Dios le dio un hijo, Isaac, mostrando que su palabra no vuelve vacía. En momentos como este, aprendemos que la fe no solo nos permite esperar, sino que también nos da fuerza para caminar en obediencia mientras esperamos. En el libro de Daniel, encontramos otro ejemplo de fe que inspira confianza. Los 3 jóvenes hebreos, Sadrac, Mesac y Abed-Nego, enfrentaron una prueba extrema cuando se negaron a adorar la estatua de oro del rey Nabucodonosor. A pesar de la amenaza de ser lanzados al horno de fuego, ellos permanecieron firmes en su confianza en Dios. Sus palabras reflejan una fe profunda. El Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Y si no, sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses. Daniel 3, 17, 18. Este acto de valentía no solo mostró su fidelidad a Dios, sino también su poder para proteger a quienes confían en Él. En medio de las llamas no estuvieron solos. Un cuarto hombre, semejante al Hijo de Dios, apareció con ellos en el horno y salieron ilesos, sin siquiera olor a humo. Este testimonio nos recuerda que Dios no siempre nos libra de las pruebas, pero siempre está con nosotros en medio de ellas, y su presencia es suficiente para sostenernos. La fe que inspira confianza también se manifiesta en la vida de aquellos que perseveran en oración, confiando en que Dios escucha y responde. Un ejemplo claro es la viuda persistente en la parábola que Jesús contó en Lucas 18. Aunque enfrentaba a un juez injusto, ella no dejó de clamar por justicia. Su persistencia fue recompensada, y Jesús utilizó esta historia para enseñar que siempre deben orar y no desanimarse. La fe perseverante no es pasiva, es activa y persistente, confiando en que Dios es fiel a su tiempo. Este mismo principio lo vemos reflejado en la vida de José, quien experimentó traición, injusticia y años de sufrimiento antes de ver el cumplimiento del propósito de Dios en su vida. Vendido por sus propios hermanos, encarcelado injustamente y aparentemente olvidado, José mantuvo su fe en el plan de Dios. En Génesis 50:20, sus palabras resumen su confianza. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien. Su historia nos recuerda que incluso en las temporadas más oscuras, Dios está trabajando para cumplir su propósito y usar nuestras pruebas para su gloria. La fe que inspira confianza no es algo que surge de la nada. Es el resultado de una relación profunda y constante con Dios. A medida que lo conocemos a través de su palabra y experimentamos su fidelidad en nuestras vidas, nuestra fe crece y se fortalece. En Romanos 10:17 se nos dice que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Esto significa que la fe no solo se alimenta de nuestras experiencias, sino también de la verdad eterna de las Escrituras.
que nos recuerda quién es Dios y lo que ha prometido. Cuando enfrentamos pruebas, nuestra respuesta de fe no solo tiene un impacto en nuestra relación con Dios, sino también en quienes nos rodean. En el libro de Hechos, Pablo y Silas fueron encarcelados por predicar el Evangelio. En lugar de quejarse o desesperarse, eligieron cantar himnos a Dios en medio de la noche. Su fe y confianza no solo fortalecieron su espíritu, sino que también impactaron a los demás presos y al carcelero, quien finalmente preguntó: ¿qué debo hacer para ser salvo? Hechos 16:30. Este acto de fe transformó una situación difícil en una oportunidad para el testimonio y la salvación. La fe que inspira confianza también se refleja en nuestra disposición para obedecer, incluso cuando no entendemos completamente el plan de Dios. En Lucas 5, Jesús llamó a Pedro a lanzar sus redes al mar después de una noche sin pescar nada. Aunque parecía una orden ilógica, Pedro obedeció, diciendo: «En tu palabra echaré la red». El resultado fue una pesca milagrosa que no solo fortaleció su fe, sino que también lo llevó a reconocer el poder de Jesús y a seguirlo de todo corazón. Este tipo de fe no solo nos transforma, sino que también nos permite experimentar la provisión y la dirección de Dios de maneras que van más allá de nuestra comprensión. En Efesios 3:20, Pablo declara que Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Esto significa que nuestra confianza en Él no solo está bien fundada, sino que siempre será recompensada con su bondad y fidelidad. A medida que reflexionamos sobre estos testimonios de fe, somos llamados a aplicar estas verdades en nuestras propias vidas. La fe que inspira confianza no se trata de ignorar nuestras dificultades, sino de enfrentarlas con la seguridad de que Dios está con nosotros y tiene el control. En Isaías 41:10, Dios nos dice: «No temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra justa». Este versículo es un recordatorio constante de que no importa lo que enfrentemos, su presencia y su poder son suficientes. La invitación está abierta para todos: confiar plenamente en Dios y permitir que su fidelidad se refleje en nuestras vidas. Cuando elegimos caminar en fe, no solo experimentamos su paz y provisión, sino que también nos convertimos en un testimonio viviente de su amor y poder. La pregunta no es si Dios puede hacer lo imposible, sino si estamos dispuestos a confiar en Él lo suficiente como para permitirle obrar. ¿Estás listo para vivir con esa confianza que cambia todo? Fortalecer nuestra fe es un llamado constante en nuestra relación con Dios. No es algo que sucede automáticamente ni un proceso que termina en un punto específico. Es una jornada que requiere acción, intención y dependencia total de aquel que nos creó. La fe no solo es un don de Dios, sino también una semilla que crece cuando la nutrimos con las herramientas que Él nos ha dado: su palabra, la oración, la comunión con otros creyentes y una entrega diaria a su voluntad. En Hebreos 11:6 encontramos una verdad profunda: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Este pasaje nos recuerda que nuestra fe no solo es una respuesta al amor de Dios, sino también una puerta que nos permite experimentar su presencia y su obra en nuestras vidas. Pero ¿cómo podemos fortalecer nuestra fe en un mundo lleno de distracciones, desafíos y dudas? Todo comienza con una relación íntima con Dios.
La fe no puede crecer si no estamos conectados con Él de manera intencional y constante. En Juan 15:5, Jesús utiliza la metáfora de la vid y los pámpanos para describir esta conexión. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Este permanecer no es un acto pasivo, sino una búsqueda activa de su presencia en cada aspecto de nuestra vida. La lectura y meditación en la palabra de Dios son esenciales en este proceso. En el Salmo 119:105 se nos dice: «Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino». La Escritura no solo nos guía, sino que también nos recuerda quién es Dios, cuáles son sus promesas y cómo podemos confiar en Él en todas las circunstancias. Cuando enfrentamos dudas o incertidumbre, es su palabra la que fortalece nuestra fe, dándonos una base sólida para caminar con confianza. Un ejemplo poderoso de esto se encuentra en la historia de Josué, quien asumió el liderazgo de Israel después de Moisés. En Josué 1:8, Dios le da un mandamiento claro: «Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Antes bien, de día y de noche, meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien». Esta instrucción no solo fue una guía práctica para Josué, sino también una fuente de fortaleza espiritual que lo capacitó para liderar con valentía. La oración es otro pilar fundamental para fortalecer nuestra fe. No se trata solo de presentar nuestras peticiones a Dios, sino de cultivar una relación más profunda con Él a través de la comunión diaria. En Mateo 6:6, Jesús nos enseña: «Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público». Esta intimidad con Dios nos permite confiar en su carácter, incluso cuando no entendemos sus planes. A medida que oramos, nuestra perspectiva comienza a alinearse con la de Dios. En lugar de enfocarnos en nuestras limitaciones, aprendemos a depender de su poder. La oración no solo fortalece nuestra fe, sino que también nos prepara para enfrentar las pruebas con esperanza. En Romanos 12:12, Pablo nos exhorta a gozarnos en la esperanza, sufrir con paciencia la tribulación y perseverar en la oración. Este llamado nos recuerda que la oración no es solo una práctica, sino un refugio en medio de las dificultades. Además de la palabra y la oración, nuestra fe crece cuando vivimos en comunidad con otros creyentes. En Proverbios 27:17 se nos dice: «Hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo». Las relaciones espirituales nos desafían, nos animan y nos ayudan a mantenernos enfocados en el propósito de Dios. A través de la comunión, podemos compartir nuestras cargas, aprender de las experiencias de los demás y crecer juntos en la fe. En el libro de Hechos, vemos cómo la primera iglesia practicaba esta comunidad de fe. En Hechos 2:42 se describe su vida en común, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esta perseverancia no solo fortaleció su fe, sino que también les permitió impactar a quienes los rodeaban, mostrando el poder transformador de Dios. Otra forma de fortalecer nuestra fe es a través de la obediencia activa a la voluntad de Dios. Santiago 2:17 nos recuerda que la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Esto no significa que nuestras acciones nos salvan, sino que nuestra fe verdadera se manifiesta en nuestra disposición a obedecer.
Cada acto de obediencia fortalece nuestra confianza en Dios, mostrándonos que su camino es siempre el mejor. Un ejemplo claro de esto es la historia de Noé, quien obedeció a Dios construyendo un arca, incluso cuando parecía absurdo. En Hebreos 11:7 se nos dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor reverente, preparó el arca en que su casa se salvase. Su obediencia no solo salvó a su familia, sino que también fue un testimonio de fe para el mundo. La gratitud también juega un papel crucial en el fortalecimiento de nuestra fe. Cuando agradecemos a Dios, incluso en medio de las pruebas, estamos declarando nuestra confianza en su soberanía y bondad. En 1 Tesalonicenses 5:18 se nos exhorta: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Esta actitud de gratitud transforma nuestra perspectiva, permitiéndonos ver las bendiciones de Dios incluso en las circunstancias más difíciles. Finalmente, fortalecer nuestra fe requiere un compromiso constante de buscar a Dios y depender de Él en todo momento. En Jeremías 29:13, Dios promete: me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Este buscar no es un evento único, sino un estilo de vida que nos lleva a una relación más profunda con Él. Cuando hacemos de Dios nuestra prioridad, Él transforma nuestras vidas de maneras que no podemos imaginar. En Efesios 3:16-17, Pablo ora para que los creyentes sean fortalecidos en su fe, que les conceda, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, para que habite Cristo por la fe en sus corazones. Esta oración nos recuerda que nuestra fe no solo nos sostiene, sino que también nos capacita para vivir una vida que glorifica a Dios. Fortalecer nuestra fe no es un proceso fácil ni instantáneo, pero es una jornada que vale la pena. A través de su palabra, la oración, la comunión con otros creyentes, la obediencia y la gratitud, podemos crecer en nuestra relación con Dios y experimentar su fidelidad de maneras que nunca imaginamos. En cada paso del camino, Él está con nosotros, llamándonos a confiar más profundamente y a vivir con una fe que refleja su amor y poder. ¿Estás listo para dar ese paso y fortalecer tu fe en el Dios que nunca falla? Confiar en Dios es más que una decisión. Es una transformación de vida que nos permite experimentar una paz y una libertad que el mundo no puede ofrecer. A lo largo de este guión, hemos explorado cómo el Señor nos invita a soltar nuestras preocupaciones, a caminar en fe y a descansar en su presencia. Pero más que una invitación teórica, confiar en Dios es una experiencia tangible, un acto que comienza con el corazón y se refleja en cada aspecto de nuestra vida. Jesús lo dejó claro cuando dijo: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Mateo 11:28. Estas palabras no son solo consuelo, son una promesa viva para todos aquellos que están dispuestos a entregar sus cargas a Él. Sin embargo, la verdadera confianza no se trata de esperar que nuestras circunstancias cambien, sino de saber que el Dios que gobierna sobre todo está con nosotros, sosteniéndonos y guiándonos incluso en los momentos más oscuros. Hemos visto cómo la preocupación nos desvía, nos agota y nos desconecta de la fuente de verdadera paz. Como Marta, en Lucas 10:41-42, a menudo nos encontramos distraídos por las exigencias del día a día, olvidando que solo una cosa es necesaria: estar en la presencia de Jesús. Al confiar en Dios,
Aprendemos a priorizar lo eterno sobre lo temporal, a reconocer que nuestra fuerza no está en lo que hacemos, sino en aquel que lo hace todo por nosotros. En la oración encontramos una de las herramientas más poderosas para depositar nuestras cargas en las manos de Dios. A través de una relación íntima y sincera con nuestro Creador, nuestra perspectiva se transforma. Lo que antes parecía incontrolable, ahora se convierte en una oportunidad para ver su fidelidad en acción. Filipenses 4, 6, 7 nos asegura que cuando llevamos nuestras peticiones a Dios con gratitud, su paz, una que sobrepasa todo entendimiento, cuidará de nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Pero la paz de Dios no se detiene ahí. Es una paz que actúa como una guía, mostrando que nuestras decisiones, pensamientos y acciones están alineadas con su voluntad. Isaías 26:3 lo resume perfectamente. Tú guardarás en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esta paz es una señal de que hemos soltado nuestras preocupaciones y confiado completamente en su plan. Los testimonios de fe a lo largo de las Escrituras nos muestran que confiar en Dios no solo transforma nuestras vidas, sino también las de aquellos que nos rodean. Piensa en Abraham, quien dejó todo lo conocido para seguir un llamado divino, o en Sadrac, Mesac y Abednego, quienes enfrentaron las llamas del horno confiando en que Dios estaba con ellos. Estos relatos no son solo historias del pasado, son recordatorios vivos de que el mismo Dios que estuvo con ellos está con nosotros hoy. La confianza en Dios se refleja en acciones concretas, en obedecer su palabra y en buscar su presencia con intencionalidad. No se trata de una fe estática, sino de una relación activa que crece a medida que caminamos con Él. En cada paso de obediencia, descubrimos más de su fidelidad y encontramos que sus caminos son siempre mejores que los nuestros. La gratitud, incluso en medio de las pruebas, también juega un papel esencial en este proceso. Cuando agradecemos, reconocemos que Dios está obrando, incluso cuando no entendemos cómo. En 1 Tesalonicenses 5:18 se nos dice: Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros, en Cristo Jesús. Esta actitud transforma nuestro corazón, permitiéndonos ver las bendiciones de Dios en medio de las dificultades. Pero confiar en Dios no significa que nuestras vidas estarán libres de problemas. Jesús mismo nos advirtió: en este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. La confianza en Dios no elimina los desafíos, pero nos da la certeza de que no los enfrentamos solos. Cada dificultad es una oportunidad para experimentar su poder y su presencia de una manera más profunda. Al final, confiar en Dios nos lleva a una libertad que no se puede encontrar en ningún otro lugar. Es la libertad de soltar el control, de descansar en su soberanía y de vivir con la seguridad de que Él está obrando en todo para nuestro bien. En Romanos 8:28, Pablo nos recuerda: sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Esta verdad nos da la confianza de que, aunque no veamos el panorama completo, podemos confiar en el artista que lo está pintando. La invitación de Dios está abierta para todos. No importa cuán grandes sean tus preocupaciones o cuán pesadas tus cargas, Él está esperando que des el paso de fe y las entregues en sus manos. Su amor es constante, su poder es infinito y su gracia es suficiente para cada momento. Hoy, más que nunca, somos llamados a soltar nuestras preocupaciones y confiar plenamente en Él. Esto no es solo un acto de fe, sino una decisión diaria de buscar su rostro, caminar en obediencia y depender de su Espíritu.
Cuando hacemos esto, descubrimos que no hay mejor lugar para estar que en sus brazos, donde la paz, la esperanza y el propósito abundan. ¿Estás listo para dar ese paso? La pregunta no es si Dios puede cargar con tus preocupaciones, sino si estás dispuesto a dejárselas. Porque cuando confías en Él, algo extraordinario sucede. La preocupación se convierte en paz, el miedo en valentía y las pruebas en testimonios de su fidelidad. Dios está contigo y su invitación permanece. Confía en mí.